Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esto es La Nocturna. Y esta noche tenemos un tema que ha desbordado las redes sociales. Se trata del fenómeno de los Terians. Es un fenómeno de redes sociales o de salud mental. Vamos a abordar el tema desde la perspectiva de la psicología y para ello nos acompañan Elena de la Garza, psicóloga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenida, bienvenida. Y también su colega, también psicóloga formada en estos temas, Cristina Tamés. Muchas gracias, gracias. Bienvenidas. Y de la casa, José Daniel Borrego, que bueno, Borrego, ya ahí te comenté que con todo gusto polemizas, pero sustentado, como decías antes de entrar al cuadro. Fíjate que había un libro hace muchos años que fue muy controversial, incluso desde el punto de vista científico, porque decía que cada raza o cada persona de origen tenía un IQ diferente. A lo que voy con esto es que hay verdades que pueden ofender, Alejandro. Todo con fundamento, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y para empezar el tema, primero, la primera pregunta es, ¿este fenómeno es una identidad, una creencia o un juego simbólico o ya se puede hablar de un tema clínico? Si gusta empezar, Elena de la Garza, del tema. Hola, claro. La verdad es que es todo. ¿A qué voy? O sea, tenemos que partir con que el ser humano, como decía César, está en constante construcción, así como el escenario. Y parte de esa construcción al llegar a la adolescencia es volver a construir su individualidad, que la primera separación fue de ese bebé cuando se separa de la mamá en la etapa del espejo del yo, no yo. Bueno, esta es la segunda separación, que es una separación psicológica, no física, donde el individuo tiene que decir quién soy yo, ¿sí? Por primera vez. Y para eso tiene que cuestionarse y validar todo lo aprendido, más todo lo que ve en el mundo. Es un trabajo bien difícil. El tema es que antes no había redes sociales, entonces nos tocaba a nosotros la suerte que había que aburrirse, ¿sí? Okay. Y entonces cuando empezabas con ese como cuestionamiento filosófico de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, te acostabas en tu cama, veías el techo y hacías conexiones. Y entonces empezabas a como imaginar o a soñar quién querías ser. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Pero no había allá afuera una persona que tuviese la misma extrañeza o la misma rareza que tú. O no la veías. Ajá. No tenías contacto con ellos. Así vamos. es, entonces tú solito, entre ese aburrimiento, tenías que usar tu cabecita. Hoy no necesitas, porque no hay forma de aburrirse, porque te metes a las redes con el celular. Y vas a encontrar a alguien que tenga la misma rareza que tú. Y entonces, ¿qué quiere un adolescente? Necesita esa identidad, pero pertenencia. Porque todos queremos ser amados, todos queremos tener un clan, todos queremos tener una tribu. Y entonces, encuentras más fácilmente una tribu dentro desde lo más común y corriente hasta lo más extraño. El tema es que, dependiendo de la flexibilidad y de la facilidad de entrar y salir de la realidad, que tenga cada adolescente, podemos decir que es funcional o no funcional, y entonces ya hablaríamos entonces, como dice Daniel, de un trastorno. Okay. Donde en realidad, si esta persona no es capaz ya de ser funcional, ¿sí? Entonces sí necesita realmente una ayuda psiquiátrica, no solo psicológica, sino psiquiátrica. Entonces, lo que dijiste es cierto en todos los puntos. Muy bien. ¿Coincides en ese sentido? Es más, no solamente es de redes, es clínico, es todo. Definitivamente es todo. Mira, hay una autora que se llama Judith Butler que decía ella que la identidad de género o la identidad en específico es un constructo social, es decir, está en base a lo que marca una sociedad en estereotipos, en la parte de cultura. Entonces, en este aspecto, la autora menciona que cada quien puede percibirse como desee en base a cómo lo perciben los demás, cómo se percibe el mismo y cómo actúa en base a estas percepciones. Entonces, pues en base a eso, como bien decía ahorita la maestra, la licenciada, que sí tiene mucho que ver la cuestión de las modas,
porque a final de cuentas pues tenemos redes sociales y ahorita está muy de moda el tema. Tiene mucho que ver la parte emocional, también el cuidado de los padres de familia, si se siente solo, si se siente abandonado, si está estresado, si está deprimido, y todos los jóvenes, o en realidad todo el mundo buscamos un sentido de pertenencia, o sea, queremos pertenecer a algo, queremos sentirnos parte de ese grupo, y si en su casa pues no se sienten protegidos o no se sienten incluidos, pues van a buscar ese sentido de pertenencia en otra comunidad, y en este caso la están buscando en estas minorías. Muy bien. Borrego, tú, ya después de haber escuchado la opinión de dos pues, expertos en el tema, ¿tú qué dirías? ¿Qué agregarías? Venga, de darnos Bueno, con primero que todo. nada, yo tengo un experto, Silva, y voy a acuñar un nuevo término para la comunidad de la psicología. ¿sí? A ver. Yo le llamaría un nihilismo pop o nihilismo rosa pastel, ¿no? Porque parece en un primer contacto como algo hasta un poco gracioso, ¿no? Pintoresco. Mira, están unos jóvenes vistiéndose animalitos. Para mí, a mí primero que nada me causa mucha alarma que en esta búsqueda de identidad sientan una conexión con un ser que es evolutivamente inferior al ser humano. Se están identificando con un comportamiento previo a, o digamos, sí, nos guste o no, hay ciertas criaturas que tienen diferentes niveles y capacidad de desarrollo. En el caso de los seres humanos somos los que estamos más arriba de lo demás, tenemos una civilización, tenemos un orden social que ha sido evolución de millones de años, cómo formamos comunidades, cómo creamos lazos, cómo entendemos la familia, todas estas cosas que forman parte de la sociedad. Y de todo eso tú te identificaste con un animal. Entonces, eso a mí me parece perturbador porque también estos jóvenes, si tú hablas con ellos, normalmente son mentalmente frágiles, se ven vulnerables, no entienden el mundo, no conectan. Es más, vamos a pensar que entienden que hay adversidades naturales, pero no lo asimilan. Están como en una constante negación de esa realidad. Y sí, yo estoy también de acuerdo con ustedes. Pues bueno, ¿qué haces? Como dice la cultura popular, siempre hay un roto para un descosido. Vas a ir a juntarte con los que están en ese mismo mundo. Que claro, no es nuevo el tema de las tribus urbanas. Tienes a los metaleros que tocan temas de depresión y enojo con la sociedad y en contra del sistema. Y, sí me explico, pero creo que cuando, a ver, tú puedes formar parte de una comunidad en la que la interacción entre los individuos tengamos algo en común de que nos gusta cierta música, cierta actividad, pero ya hacer una comunidad de personas que se sienten identificadas con características animales, bueno, ¿a dónde va eso? ¿Sí me explico? Es lo que hablaba ahorita la Sí, doctora, ¿no? La funcionalidad, sí, ¿no? sí. O sea, tienes en parte razón, o sea, porque creo que lo que nos diferencia de los animales es la conciencia de tener conciencia. Sí, claro. Sí. Y creo que esa es la cualidad básica, porque tú me podrás decir, bueno, hay animales tan inteligentes que se pueden identificar ante el espejo. Sí, pero la diferencia es que si nosotros ponemos un espejo multidimensional, ¿sí? Y yo estoy viéndome en todas esas facetas, yo sé que yo soy yo, y que todas esas otras son posibilidades mías, pero que la única real soy yo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y el animal a lo mejor puede identificarse, porque ahora traen esa novedad de que los animales son muy inteligentes, pero no dejamos, o sea, creo que el límite está en que somos raza humana, o sea, somos Homo sapiens, y entonces todo lo que no es Homo sapiens hay que regresar a esos muchachos a que eres Homo sapiens. Okay. ¿Sí me explico? Sí. O sea, dentro de aquí, o sea, lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que yo veo en parte a veces? Que ¿por qué me identifico con un animal? Porque creo que a diferencia de una persona, o sea, puedo ser solo instinto y no tengo que ser responsable ni tomar decisiones. Okay. Una evasión, entonces. Bueno, que fíjate que es más o menos... ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero, o sea, el tema es esa entrada y salida de la realidad, o sea, qué tan flexible o qué tan rígido eres para sentirte todo el tiempo o parte del tiempo, ¿sí me explico? O sea, y qué tan fácil brincaste de ser, vamos a decirlo, de ser persona a ser animal a volver a ser persona. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Porque creo que esa es la rayita frágil, ¿sí? De que eres raza humana, nos guste o no, no puedes ser animal, porque el animal es solo instinto y nosotros, el trabajo de un ser Estamos humano más allá del es instinto. ser más allá del instinto, es vencer a través de tu voluntad. No hay mayor triunfo que la del hombre que se gobierna a sí mismo. Exacto. Ajá.
Y luego, espérame, luego si buscamos la metáfora de Kafka, Ok, de metamorfosis. O sea, de ese pobre ser. Pero en la novela, el principal problema de Gregory Samsa era que él no quería perder sus responsabilidades por ser una cucaracha. Y aquí lo que estoy entendiendo es que te evades para no tener esas responsabilidades. Sí, pero el tema es, se vuelve cucaracha porque se siente poco. Ah, claro, nomás que su conflicto primero es, tengo que ir al jale, tengo que ir a trabajar. Sí, pero te das cuenta que todo está conectado con esa necesidad de pertenencia que Gregor Samsa, o sea, en un momento determinado, por más que intentase ser responsable, o sea, no era visto por su familia y no era suficiente por su familia. La diferencia es que esa es una analogía en donde él realmente, en teoría en el libro, sí se hace una cucaracha, que pues la verdad es que, o sea, no sé para ustedes, pero para mí es un animal un poco desagradable. Entonces, ¿cómo convertirte en algo tan desagradable un ser humano que en realidad, Gregor Samsa, o sea, intentaba ser una muy buena persona? Claro. Está frente a su familia y todo. ¿Sí me explico? Vamos a corte y regresamos para seguir con este tema. Ya vamos empezando a comprender qué está sucediendo. No se vaya, aquí lo espero después del corte. Qué bueno que siguen la nocturna. Ya vamos planteando lo que significa este tema de los Therians. Y quiero darle la palabra a mi compañera Cristina sobre ese tema. Hablábamos ahorita de cómo es una especie de evasión, primero como decía Borrego, te identificas con un animal inferior al ser humano, y decía también después que pues había que entender que somos homo sapiens, ¿no? ¿Cómo plantear primero esta diferenciación con alguien que se asume de esa manera como Therian? ¿Cómo plantearlo? Pues la verdad es que es complicado plantear ciertas circunstancias con alguna persona, y más ahorita, que todo ofende, que todo es, te voy a subir a redes sociales, te voy a demandar. Es muy complicado. Sí tenemos que buscar muy bien las palabras que les vamos a decir a nuestros jóvenes para poder hacerlos entrar en una realidad como tal. Porque el hecho de identificarse con algún animal, pues relativamente, como ahorita decía la doctora, pues no es lo normal, por decirlo así, si hablamos dentro de una normalidad, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver cuáles son las circunstancias de cada uno de los individuos para poder tratarlo de manera personalizada, porque si les hablamos ahorita a la comunidad en general, pues a final de cuentas cada uno trae sus detalles. Habrá alguno que sí tenga algún proceso mental, habrá otro que solo busque atención, que no le están dando en algún lugar. Entonces sí habría que identificar con cada uno de ellos qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué pasa contigo que quieres entrar en esta realidad? Lo difícil es, como bien decía ahorita la doctora, cuando hay que sacarte de esa realidad, porque el detalle es que sí salgan de esa realidad, si no, no se volverían funcionales. Entonces, ahí es donde empieza la complicación en la vida, tanto académica como laboral, como personal. Entonces, sí tendríamos que buscar cómo traerlos de vuelta a su realidad. Ahora, estamos asumiendo entonces que puede haber algunos, ¿no?, que lo ven en redes sociales y lo imitan. Claro. No Desafortunadamente, fíjate que ahorita las redes sociales son el boom, y pues hay que entender también que los jóvenes quieren estar dentro de un grupo, quieren estar dentro de la moda, quieren pertenecer. Entonces, cuando nosotros lo vemos en las redes sociales, pues a final de cuentas, si imitamos una conducta, vamos a pertenecer a algo, ¿no? Entonces, las redes sociales creo que hasta cierto punto se han vuelto nuestro peor enemigo en muchos aspectos, en muchos. Y sí vigilar, porque habría que tener en cuenta que el acceso sin restricción a los jóvenes al internet, a las redes sociales, pudiese causar problemas severos, y no nada más en esta de identidad, sino en muchos otros, porque a lo mejor como padres de familia a veces no tenemos el control de lo que nuestros hijos ven, porque trabajamos, porque estamos ocupados, cualquier detalle, pero es de ahí de donde muchas veces sacan ideas los jóvenes. Doctora, ¿usted cómo plantearía un acercamiento en ese sentido? Es decir, sí, en este boom del fenómeno de estas semanas que han ocurrido,
tiene que ver más con la imitación en redes sociales? La verdad es que yo coincido, pero y además déjame decirte qué pasa, cómo ayudar, porque, o sea, quiero ser gato, ¿por qué razón? O sea, ¿qué tiene el gato que hace que tú quieras ser gato? Entonces vamos a irnos por o sea, esa pequeñísima parte donde te estás enlazando, porque vamos a decir, yo te digo es que yo soy león, y a lo mejor yo quiero ser león porque necesito la valentía de león porque en la vida real no me atrevo, pero si me siento león a lo mejor puedo ser lo suficientemente valiente para enfrentar lo que sea. Entonces es cómo obtener esa valentía sin necesidad que realmente seas un león. Claro. ¿Sí me explico? Eso, digamos, tendría justificación para ser funcional a lo mejor en tu vida diaria, diría. Sí, o sea, encontrar el por qué, para qué quieres eso. ¿Para qué quieres hacer eso? Porque si tú lo confrontas diciendo a alguien, estás bien loco, eso no es cierto, tú no eres, mira, ya esto lo perdiste. O sea, ya se cerró, no hay forma que tú puedas hablar con esa persona. O sea, el objetivo siempre es abrir el diálogo y mantener el diálogo para construir, y en esa construcción de construir ese pensamiento que no está correcto, ¿me explico? ¿Y ese diálogo? Porque volvemos a las mismas, es homo sapiens. Ahora, ese diálogo, ¿cómo lo manejamos? Obviamente en la familia, pues es la familia, es mi cercano, es mi hijo, es mi sobrino, ¿no? Mi amigo incluso, ¿no? Pero ya socialmente, digo, hay un video, a mí me da mucho la atención, en Monterrey, ¿no? De unos jóvenes que asumen Terians, que van caminando a gatas, porque no son cuatro patas, a gatas, y intentan subirse a un camión de transporte público, y el chofer les contesta muy grosero, diciéndoles pues que son unos tontos, ¿verdad? ¿Cómo ese diálogo o esa tolerancia de la sociedad se debe también promover con estos jóvenes? ¿Cómo lo manejamos? Híjole, me metiste en camisa de 11 varas, porque la verdad es que, o sea, voy a ser un poco radical. O sea, si tú quieres ser un animal, los animales están contenidos, claro. ¿no? O sea, los animales no andan por el mundo porque no estamos en la selva en África, ¿verdad? Claro. Entonces... Asume. Entonces, pues, asume la realidad del animal, entonces, pues, si tú quieres ser un caballo, pues a las caballerizas. Exactamente. Yo iba a decir establo, pero también yo una caballeriza, y sí, o sea, sí me explico. Sí. Entonces, o sea, ¿quieres entonces lo mejor de todos los mundos? Exactamente, ese es un problema, ¿no? Es un problema, y aparte tenemos que entender también, ahorita que mencionaba, si cómo le vamos a decir o si la sociedad tiene que aceptar, tenemos que entender que tenemos que respetar a todas las demás personas. O sea, yo te respeto y tú respétame, pero tampoco me pidas o me obligues a que te acepte, porque a lo mejor yo no quiero aceptarte. Acéptate tú primero y luego vienes y me pides a mí que te acepte. O sea, entonces aquí lo único es que tenemos que guardar un respeto y una empatía hacia las demás personas. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando tú involucras, agredes o te llevas de encuentro a una tercera persona. Porque como decía ahorita la doctora, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa. Claro. No le pidas a la sociedad que haga lo que tú quieres. Por ejemplo, piden o quieren que los dejen entrar al trabajo en su personaje de Terian, ¿no? O a una escuela. Sí, nada más que acuérdense que en el trabajo y en la escuela hay código de vestimenta y hay un código de conducta. Y hay objetivos, no vas a hacer lo que tú quieras, vas a cumplir exactamente, objetivos. Vas a cumplir un objetivo, y pues si tú, como bien decía ahorita la doctora, pues si tú dices que eres un perro, pues el perro está en su casita comiendo, acostado y esperando a que lleguen con él, ¿no? Entonces, pues no te voy a aceptar porque yo dentro de mi salón, pues no acepto mascotas, sí, porque exacto. No se puede. Entonces, ¿cómo le hacemos? Como bien decía ahorita la doctora, bueno, ¿quieres las dos cosas lo mejor de los dos mundos? No, de aquí unas cosas y de acá otras, porque aquí me conviene algo y acá me conviene otra cosa. Y esa es la parte de la controversia, ¿no? Es correcto. Y te das cuenta cómo la palabra clave entonces es responsabilidad. Exacto, personal. O sea, y hay que responderle a la vida, porque la vida es la que nos cuestiona todo el tiempo. Sí, claro. Y el ser humano, la maravilla de un ser humano es que tiene esa libertad para responderle a la vida, tomar decisiones y asumir la consecuencia. Entonces, si yo decido que quiero ser gato, pues asume la consecuencia de ser gato, que sí. Es que estás en tu casa o en una jaula. Exacto. Es correcto. Exacto. Borrego, ¿cómo bueno, ya queda un poquito más claro? No, a ver, es que bueno, hace mucho sentido lo que están diciendo. Bueno, pero es que muchos jóvenes tienen vida de animal, o sea, están encerrados todo el día en su cuarto. Bueno, eso bailes, llevan... No, a ver, no. O sea, sí entiendo dónde vas, pero cierro el punto. Mi punto es,
voy a ser muy científico, que el comportamiento de las personas que tienen esta afinidad con esta ideología asemejan mucho su comportamiento y sus hábitos a los de ciertos animales con los que se identifican. Ahora, hay algo que me llama la atención. Puedo ahorita pensar en digamos, tres niveles como simbólicos en los que las personas se identifican con los animales y casi todos son de forma primitiva. Antes, en las primeras formas de organización, si las pequeñas comunidades tenían que tener un distintivo, ¿no? Entonces ya van avanzando y se crea todo este sistema, le llaman los tótems, ¿no? De ciertas figuras, casi siempre de algo que estuviera en la naturaleza, casi siempre de animales, un cuervo, un león, las tribus, ¿no? Primitivas, un coyote. Entonces, eso, digamos, era una manera de distinguirse de otros y a veces también, por ejemplo, en el tema de los guerreros, una cualidad del animal. El animal, ¿no? sobre todo animales depredadores. Animales depredadores, las águilas, los halcones, los lobos, ¿me explico? Jaguares, todo Tiene, o sea, vamos, y las culturas alrededor del mundo están llenas de esto, pero es una forma de organización primitiva. Sí, pero lo simbólico era lo importante. Bueno, sí, no, claro. No convertirte Sí, porque en... no te convertías en eso, claro, era el simbolismo, sobre todo en digamos, guerra, a ver, un sistema, un elemento del miedo, un elemento del miedo para el enemigo. Digamos que en su sistema de convivencia, ese simbolismo del animal les era útil para ciertas cosas en ciertos momentos y servía para tener cohesión, ¿no? La otra asociación que yo veo que se utiliza en la actualidad es en el lenguaje para tú señalar a alguien que tiene una cualidad casi subhumana. Cuando alguien, por ejemplo, es algo muy común, ¿no? Que alguien come mucho, eres un marrano, comes como marrano, o sea, es como que no te controlas, no tienes autocontrol, eres subhumano. Entonces, sí está muy extraño todo este tema. A mí, yo lo vi, me da risa, digo, es un juego, ¿no? El tema es que así hay otras cosas que pues, empezaron como juego y se convirtieron en un tema social, pero todo, volviendo a mi idea principal, es un nihilismo rosa pastel, o sea, hay una falta de sentido ahí atrás. Y luego te pones a pensar que aparte, y con esto cierro, es un gran privilegio de clase social, de estatus, que un joven tenga el tiempo suficiente para empezar, para tener asociación con esas cosas, mientras hay jóvenes que el fin de semana pasado de 22 años se murieron en un enfrentamiento por culpa de un criminal. De un tema de grupo. Entonces, ahí es donde te das cuenta. ¿Dónde están dando estos fenómenos? Universidades privadas, jóvenes que no tienen que estudiar, que tienen sus, como decíamos, sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, fíjate lo interesante. Ya tienes tus necesidades físicas cubiertas, pero psicológicamente no hay nada con el que te esté uniendo a lo demás. Ahí hay un problema serio. Okay. Y ese problema, doctora, ¿cómo podríamos abordarlo de esa manera? O sea, esa falta de con quién me identifico, ¿no? Es que si te fijas, todo está conectado con ese hacia dónde voy, o sea, ese para qué vivo. Sí, lo que decía. Sí. O sea, en eso tienes todísima la razón. O sea, todos los seres humanos necesitamos encontrar un para qué. Porque cuando yo tengo un para qué que me hace brillar los ojos, puedo con cualquier cómo y me esfuerzo. Claro. El tema es que hay que sacar a los jóvenes o sea, sueña con ser algo, pero sueña con ser algo de verdad, no sueñes con ser algo menos que humano. Claro. Sí, pero es que es bien fácil quedarte atrapado en esa primera etapa de la adolescencia, donde es nada más, o sea, ese primer acercamiento al ser adulto, porque ser adulto es complejo, tiene muchas maravillas, pero no es fácil, porque tienes que responderle a la vida y tienes que tomar decisiones difíciles y tienes que todavía todos los días bregarle y usar la cabeza y pensar y a veces romper de la cabeza y tener dolor de cabeza para resolver los problemas. Pero esa es la vida. Es parte de la responsabilidad y de la vida, sí. Y además la maravilla es, resolverlo, porque eso es el don de un ser humano. Quiero regresar de corte para preguntar el tema y no se vaya, vamos a un corte y regresamos aquí en La Nocturna. Qué bueno que sigue en La Nocturna y estamos teniendo más claridad sobre cómo
entender, abordar este fenómeno de los Terians. Y hablábamos ahorita, antes de corte, de el hecho de estar atrapado en la primera etapa de la adolescencia, que es muy fácil tratar de evadir responsabilidades, quedarnos nada más en lo bueno, en lo divertido. En este caso, ¿cómo plantearías ayudar a los papás de, bueno, cómo hago que entiendan, ¿no?, que la vida no siempre va a ser divertida, nunca no siempre va a ser cómoda? Claro. Fíjate, ahorita tocas un punto muy importante, los papás. ¿Dónde están los papás de estos jóvenes? ¿Qué están haciendo los papás de estos jóvenes? Creo que es muy importante tener cierta conexión con nuestros hijos sin ser amigos de nuestros hijos, o al menos no en los primeros años de vida, porque entonces en los primeros años de vida es donde nosotros tenemos que marcar hasta cierto punto la autoridad, exactamente. Entonces, si tú le permites o si tú eres amigo de tu hijo, entonces ¿dónde queda esa autoridad? ¿Sí? Y el límite. Y el límite, exactamente. Entonces, es muy importante que veamos también la estructura familiar, qué es lo que está pasando en esa casa, porque aparte los niños son como esponjitas, todo lo que ven lo absorben y tendemos a imitar estas conductas. A lo mejor de manera inconsciente, pues si nuestros papás pelean, en algún momento vas a pelear con tu pareja. Si tu papá es agresivo, en algún momento tú puedes ser agresivo, aunque uno diga, no, yo no voy a ser como mi papá porque mi papá es agresivo. Sí, pero en algún momento tendemos a repetir esos patrones por alguna circunstancia, porque andaba tomado, porque tenía mucho estrés, porque la personalidad de ambos pues choca. Entonces, ¿dónde están estos papás? Habría que platicar con nuestros hijos, sí tener un acercamiento con ellos sin sobrepasar ese límite de ser amigos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿A quién te quieres parecer? Porque siempre buscamos una figura a la que nosotros admiramos y nos queramos parecer. Qué feo cuando admiras un perro y te quieres parecer un perro, ¿sí? O sea, entonces, ¿dónde está esa figura de admiración? Entonces, los papás creo que tendríamos que ver con nuestros hijos qué es lo que está pasando. Y sí, efectivamente, o sea, para empezar, si tú eres un papá responsable, si tu familia trabajan, estudian, pues obviamente es lo que los hijos ven. Y hacia ese punto los puedes enfocar. Ahora, que todos tienen personalidades diferentes y que a lo mejor por más que lo encamines no va a pasar porque no es su manera de ser, sí los papás son un ejemplo para los hijos. Entonces, habría que buscar esa parte de poder platicar con nuestros hijos, como bien decías hace ratito, sobre responsabilidades. A ver, la vida es muy bonita, pero es muy difícil. Es difícil, exactamente. Y aquí estás y por algo estás. Recuerdo yo que los memes, ¿no? A cada rato vemos memes utilizando caricaturas como Rugrats, ¿no? Sí. De un personaje que decía, yo no quiero ser adulto, ¿no? Creo que parece ser un punto de partida, ¿no? Primero compartimos esos memes de yo no quiero ser adulto y de repente, me identifico como perro, me identifico como gato, ¿no? Es una manera de evadir realidades, como bien decían hace ratito, o sea, si yo no quiero ser responsable, si yo no quiero ir a la escuela, si no me va bien en las clases, ¿qué voy a hacer? Soy un perro. Total. Así ya nadie me va a regañar, nadie me va a decir nada, porque en teoría, pues, estoy mostrando una personalidad que relativamente, pues, no es la mía. Entonces, sí es esa manera de, o buscar el qué pasa contigo. Y si hay necesidad de llevar con un psicólogo, con un psiquiatra, pues sería lo ideal. Creo que... Y además tiene toda la Creo que no está razón. discusión, ¿verdad? No está discusión que hay que llevarlo a terapia, ¿no? Bueno, sí, Sí. sí surge esta conducta. Y a lo mejor terapia de familia también. No Sí, claro. No Ok. solo Sí, claro. individual. Yo te decía, sí de me que- Era lo que ¿Qué decía pasa en ahorita, esa ¿qué casa, pasa en la no? familia? O sea, el tema es que los papás no somos amigos de nuestros hijos, punto. No es tu chamba. O sea, tu chamba es ser modelo. Ok, O sea, interesante. tu trabajo es modelar, tu trabajo es enseñarlo a ser libre y responsable, a trabajar, a Ok. pensar, a tener sentido crítico, un pensamiento crítico, unos sueños, ¿sí? No amigos. El problema es que los papás no quieren perder el amor de los hijos y por no perder el amor de los hijos, pues entonces somos compas. No. No es compa. O sea, no eres compa. Perdóname, tu trabajo es establecer límites claros para que tu hijo esté seguro que de aquí a aquí es donde él se puede mover. Y tenemos la analogía de la alberca. Ok. Tú puedes nadar de aquí a aquí de la alberca. Entonces, y además el niño se siente muy seguro porque sabe que si nada va a llegar a la orilla, Cansado, se agarra pero va a llegar. y llega. Pero ¿qué pasa si yo no le pongo límites y lo pongo en medio del mar? Ay, te puedes morir del susto. Claro. Entonces te das cuenta cómo, o sea, el no establecer límites claros de conductas y comportamientos de lo que es aceptado y no aceptado, te da una angustia impresionante, porque es como si yo te dejo en medio del mar y decide, ¿tú sabrías para dónde nadar? No, por supuesto que no.
Por supuesto, Yo- no, yo sin me- yo- entrenamiento, sin nada, solo. Yo como no quiera se me hace. darían por perdido porque no sabría si la playa está para el norte, para el sur, para el este o al oeste. para esta Entonces entrada. me doy por perdida. Entonces te das cuenta que eso es angustia. Y esa es parte de la ansiedad por la que ahora tienen un montón de adolescentes. Porque Ok. ¿dónde están los límites? ¿Dónde están esos papás que te están diciendo de aquí a aquí? Y luego nos metemos luego al tema social, que es tu especialidad, con el mundo líquido. Ok, O sea, entonces, ¿dónde están los absolutos? ok. Entonces, todo es relativo, pero hay cosas que no son relativas por más que el mundo sea líquido, porque hay verdades que son verdades en sí, 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 mismas. sí. O sea, comenzando porque hay vida y muerte. Esa, mátamela. Hay blanco y hay negro. Claro. Sí, o sea, hay cosas que sí son grises, pero hay verdades que todavía siguen siendo absolutas. Y los valores son valores. Que tú los sigas o no los sigas, ese es Otra otro cosa. tema. Ujú. Pero hay cosas que sí siguen siendo absolutas en esta liquidez del mundo. Y entonces, pensando en esa liquidez del mundo es de donde todo el mundo se agarra para decir, esa es tu verdad, pero es subjetivo. Hay verdades que sí son Claro. objetivas. Borrego, ¿cómo ves estos planteamientos primero, no? Fíjate que cuando a veces, a mí lo que me gusta escuchar personas que tienen conocimiento de un área es que yo los escucho, pero yo me meto al conocimiento. Y acabo de entender que la obra de Frankenstein, escrita por Mary Shelley, yo creo que Mary Shelley, el papá no la quería, entonces escribió Frankenstein y es una analogía a la paternidad deseada, pero no empática con el hijo, que es un fenómeno que siempre le he platicado a algunas personas, le digo, oye, ¿sabes qué creo que es lo peor que te puede pasar? Que tengas un hijo y no te caiga bien. Ok. Que tú trates porque yo, fíjate, ahorita que dijeron algo que me llamó mucho la atención, déjame ver si puedo construir la idea. Hace relativamente poco me pasó un fenómeno que yo pude notar mucho en mi proceso psíquico, si se dice así, y es que no recuerdo qué imagen vi, si un tema de una... ya recordé, había una página que yo seguía que te mostraba escenas muy brutales del mundo animal, ¿no? Así como quedan diciendo, es que el mundo animal es muy salvaje y esto y aquello, ¿no? Entonces yo sentí como una perturbación emocional, pero lo que me llamó la atención no fue mi perturbación, sino que yo a lo mejor hubiera visto lo mismo, pero hace 15 años, 10, no me hubiera perturbado. Entonces, a veces cuando las personas se sienten atraídas o son insensibles a ciertas formas de crueldad, en ciertos círculos de convivencia no reaccionan empáticamente, pero por ejemplo si les dicen, oye, tu mamá se cayó, ay, como que toda a ver si tiene sentido lo que voy a decir, toda la psique está como dividida y luego busqué el concepto y vi un concepto que se llamaba integración psíquica, que me pareció muy interesante porque dije, esto es lo que me pasó, o sea, yo ya mi empatía, ya mi lado emocional está perfectamente empatado con mis ideas. Y eso como que dije, wow, o sea, me estoy convirtiendo en una persona más completa y más autoconsciente. A lo que voy con todo esto es que hace 3 generaciones, por ejemplo, mis abuelos, ellos tenían una vida muy simple, su camino de vida era muy sencillo y la misma realidad los hacía que tenían que enfrentarse a todos esos procesos duros con la Claro. vida y los empujaba a madurar, ¿no? Sí, desde Más muy prontamente. Más prontamente. Sí, de muy jóvenes. La generación de mis padres también estaban ahí, ya les tocó otra cosa, rompieron en algunas cuestiones. La generación donde yo estoy ahorita, que muchos de ellos son padres de estos jóvenes, somos nosotros el resultado de una generación que ya está, digamos que nuestros padres tenían a lo mejor los fundamentos esos sólidos para poder construirnos, pero algo nos tomó por sorpresa, ya sea el tema de la aparición del internet, ya sea esta El hecho de que ambos trabajen incluso. es que, ¿no? es que si tú te fijas, tipo por de ejemplo, realidades. hace, no sé, incluso volvemos, la generación de mis papás, ellos tenían inclusive todas las posibilidades con las personas que pudieran relacionarse emocionalmente estaban más limitadas que ahorita, ¿no? Y ahorita, fíjate, tenemos un exceso de formas en la que la gente en teoría puede unirse y tenemos relaciones súper inestables, tenemos altas tasas de divorcio grandísimas. A lo que voy es que creo yo que los hijos de la generación que le tocó ya esta generación totalmente nueva, que no es de las digamos, la forma tradicional de construir la sociedad, estamos perdidos. Ok. Nosotros no hemos, imagínate, yo me pongo a pensar, a ver, yo no tengo hijos, pero yo digo, ay, conozco personas que hace 10 años, 15 tuvieron hijos y no entendían nada, y ya tienen hijos adolescentes, y esos hijos adolescentes son ellos.
O sea, gente perdida engendró gente perdida. Yo hasta ahorita, por ejemplo, hasta este punto de mi vida, creo que soy una persona formada que pudiera compartir algo a una mente nueva. Pero no tienes un hijo. No, a lo que voy es, nuestra generación se tardó más en desarrollarse que la generación anterior y así sin desarrollarnos creamos otra generación. Madurar. Madurar, Porque madurar, sí te ok. desarrollaste. ¿Mande? Sí te desarrollaste, no maduraste. Nomás no maduraste. Yo creo que mira, hay problemas de fábrica que yo no creo que cambie. Vienes defectuoso, Borrego. Que vengo defectuoso. sí. A lo que voy es que, Sí, sí. es que, o sea, se nos olvida muchas veces, o sea, que la fortaleza y la resiliencia es el resultado de enfrentar Sí, problemas. Sí, claro. Y desde chiquitos. Si o no sea, enfrentas problemas, pues ¿cómo y- recibes y- lente? y la verdad es que la responsabilidad no la puedes enseñar a los 16 años. O sea, tienes que, o sea, desde bebé. es prácticamente desde que el niño puede caminar, que le das su pañal y dices, esta es tu basura, ve y tírala. Ok. O sea, ahí empieza el proceso de hacerte responsable de ti. Entonces terminas de comer y aunque el bebé se tarde 20 minutos en mover el plato, pues que lo lleve. Que lo lleves, sí. Entonces te das cuenta cómo, o sea, el exceso de satisfactores hace que no maduremos, porque ¿para qué maduro? Claro. O sea, sí, entonces es un poco como que si la manzana, o sea, del árbol se cayó, pero se cayó por exceso de madurez porque pues, nadie la enfrentó a nada. ¿Sí me explico? O Sí. sea, no, la tuvieron en condiciones perfectas. Y dicen además que las mejores uvas son aquellas que pasan por procesos de sequía. Ok, que enfrentan la adversidad. Oye, vamos a corte y regresamos para cerrar este programa sobre cómo sobrellevar, no sé si sea válido ese término, este asunto, este tema de los TERIAS. No se vaya, regresamos. Qué bueno que continúa aquí en la nocturna. Vamos a concluir este programa sobre los Terian. Decía en el corte, doctora, usted decía en el corte que había que subirle la canasta, que los padres tienen que subirle la canasta a los hijos para poder ir mediando, paliando esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Muchos papás me van a odiar allá afuera, pero... o sea, no les des todo. Que se lo gane, que se lo merezca, porque además eso lo va a sentirse digno, ¿sí? Y entonces capaz. Y de esa manera vamos construyendo seres humanos que realmente maduren, porque como lo que decíamos, o sea, no queremos que se nos mayugue el higo en el árbol. Claro. O sea, realmente queremos comernos el fruto, y para podernos comer el fruto, pues hay que pasar por procesos difíciles. O sea, todos nosotros que estudiamos, o sea, no nos regalaron el título, por ¿verdad? supuesto que Nos quemamos la pestaña un montón de tiempo. Desveladas, Claro. poco comida, caminar en el sol para llegar a la escuela cuando no había transporte como ahora, Claro. que hay un transporte que te lleva a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a A honestos, donde ¿no? sea, pero tenías un sueño y fuiste por él. Claro, ¿Sí? Y tuviste que renunciar a un chorro de cosas también. por tu sueño. ¿Sí? O sea, o estudio o me voy a la fiesta. Claro. Este fin de semana me gasto la lana en el antro o lo guardo para los libros del siguiente semestre. O sea, me voy de vacaciones o hago verano porque tengo que adelantar porque el semestre pasado no pude meter X materia porque no se me acomodaba por el trabajo, por lo que fuera. Entonces te das cuenta que, o sea, el tema es que si tienes de más, ¿cómo sueñas? Sí, ¿Y en qué sueñas? sí, tienes razón. Y Ahora, en ese sentido, ¿cómo levantarle la canasta también, más allá? Y que, sobre todo lo que decía la doctora, ¿no? Que los papás no sientan que los están agrediendo, ¿no? Porque un gran problema es eso, ¿no? Llegan los papás y dicen, bueno, es que ¿cómo lo voy a hacer sufrir? Sí, claro. Fíjate que aquí hay un problema y como bien decían hace ratito, o sea, sí, a veces venimos, bueno, a veces no. Yo, por ejemplo, en mi caso vengo de una generación en la que sí mis papás me exigían demasiado. Y yo tengo una niña, entonces uno trata a veces de que no pasen por lo que tú pasaste, a lo mejor de que no sufran lo que tú sufriste. Y en esa cuestión de querernos poner empáticos con nuestros hijos, de esa manera cometemos el error
de chiflarlos, de maleducarlos con muchos aspectos, porque pues a final de cuentas uno no quiere que sufran lo que tú viviste, si batallé, si no batallé, si anduve en camión, si lo que sea, uno trata de que no pase de esa manera, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en el daño que estamos ocasionando, porque entonces estamos creando individuos poco tolerantes a la frustración. Sí. Déjame complementarte de ahí, porque además se nos está olvidando una palabra clave que se llama diferenciación. O sea, a veces por esa falta de diferenciación, porque, o sea, tú eres el resultado de lo que tú viviste y tus carencias son resultados de lo que tú viviste. Pero el temperamento de tu hijo y el carácter de tu hijo no tiene nada que ver con el tuyo. Entonces, yo estoy en realidad dándole a mi hijo lo que a mí me faltó, pero no sabemos si Sí, eso es lo que le es falta. lo que él necesita, Sí, claro. exactamente. Entonces, la primera chamba es, ¿qué necesita el otro? Así es. No es que me falta a mí. Sí, Entonces, exactamente. tú date a ti lo que a ti te faltó. Entonces, si a ti te faltó afecto, dátelo tú solita. Exactamente. Si a ti te faltó validación, valídate tú. Si a ti te faltaron abrazos, abrázate tú. ¿Tú cómo sabes qué le falta a tu hijo? Porque Exacto. le das lo que a ti te faltó. Y a veces queremos que sean lo que uno no fue. O sea, ay, es que yo quería ser gimnasta, pero como yo no pude ser, tú vas a la gimnasia, tú. Pero yo no quiero, o sea, El pero fútbol yo no americano. quiero, a mí no me gusta. Tú puedes, échale gana, y ahí los trae uno forzados todo el tiempo a querer que cumplan con las expectativas que nosotros tenemos, mis sueños, exactamente. Y ahí es donde muchas veces pues los hijos van a evadir la realidad porque, oye, estoy cansado, no quiero, a mí no me gusta, y ver esa parte de cómo como papás vamos a influir y afectar la vida de nuestros hijos, porque de nosotros depende, como veíamos hace ratito, no son nuestros amigos, son nuestra responsabilidad. Cuando tú decides tener hijos, decides llevar a cabo una responsabilidad y a ti te corresponde la educación de tu hijo hasta que sea mayor de edad. Y lo que haga te corresponde a ti como padre de familia. Entonces, creo que ahí es donde pudiese estar muchas veces el problema, o sea, ¿qué es lo que está viviendo el muchacho en la casa desde el error que cometieron los papás hasta lo que esté viviendo? Porque también habría que ver su círculo social, quiénes son sus amigos, quién los influye, Claro. qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que hacen afuera, porque a lo mejor yo puedo tener el control de mi hijo, pero no puedo tener el control de los demás. Por supuesto. Y no vamos a ser tan malvados. La verdad es que también hay que pensar en que están intentando hacer lo mejor que pueden con lo que hay. El tema es que si no puedes, pues estudia. Si no sabes, aprende. Claro. Si tienes dudas, pregunta. Así es. Borrego. No, güey, es que es muy interesante esta plática porque lo que dijo, creo yo, en otras palabras, es que, pues, ¿qué le pides a los hijos si los padres están para el perro? Exacto. ¿no? Curioso, paradójicamente. Exacto. No, más o menos. Es que, a ver, y eso es un pensamiento que yo, fíjate, ya no me siento tan culpable porque a veces veo un niño y digo, ay, mira qué niño tan simpático, pero con esos papás no le veo mucho futuro, ¿no? Que ahí es un tema interesante porque... Y fíjate, esto también, yo siempre he sido muy autoconsciente de las cosas que pasan adentro, no de lo que hago y lo que pienso, sino que lo que hay detrás de lo que hago y lo que pienso. Y por ejemplo, como mis papás tienen personalidades muy distintas, muy contrastantes, de repente yo veo esos dos conflictos pelear adentro de mí, de que, ¿sí me explico? Entonces, ok, yo tengo que formar mi postura, ¿no? Que crearme a mí mismo, por así decirlo. Entonces, cuando ves, por ejemplo, este tipo de casos, a ver, puede ser también el hecho de que, como dices tú, no hay a lo mejor muchos buenos, no sé si decirle buenos ejemplos o cómo nutrir su curiosidad intelectual, que van a buscarlo afuera de su casa y no tienen ese rol, modelo a seguir, o no hay una conexión con el padre o con la madre. Yo creo que tiene que haber algo que le admires a tus padres, que tú quieras aplicarlo en tu vida, ¿no? Creo que el tema un poco, Borrego, también es, creo que lo han dejado claro, ¿no? Es primero entender si los padres lograron, ¿no?, convertirse en figuras de autoridad y modelos a seguir y no nada más en amigos de sus hijos, ¿no? Bueno, Alejandro, y algo que también es una frase muy sonada ya de la cultura popular, de que cuando me imagino que toda madre o padre lo debe sentir, si un hijo hace algo o que su vida se va por un camino ay, ¿en qué fallé, no? ¿Qué hice mal? O sea, sí hay una parte donde los padres pueden ser los mejores padres y el hijo no vale un peso, o sea, pues, a ver, así pasa, ¿no? Entonces yo creo que no toda la culpa es de los padres, que hay un exceso de autoculpa, creo yo, en muchos padres. O sea, has visto que les dan todo. El tema es que nadie tiene la fórmula exacta. O sea, yo he visto gente que según ellos tienen la fórmula exacta y todo les sale mal.
Entonces, Interesante. no sé, yo sí creo que hay un tema de círculos sociales, el contexto, las amistades, una mezcla de muchas cosas y creo que ese es el gran misterio, ¿no? De dónde surgen todas estas cosas y pues estamos aquí. Bien, para cerrar un poco, primero, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer desde el Estado, desde el gobierno? Porque hablábamos ahorita, ¿no? Si eres un animal, pues bueno, no puedes, asumes, perdón, Claro. no puedes estar compartiendo todo, ¿no? Los beneficios de sentirte humano, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí hay una responsabilidad de todos, como bien decimos ahorita, de los papás, del individuo como tal, y sí, hay una parte que involucra a la sociedad, gobierno, por decirlo así. No les permitas todo. O sea, a veces por querer ganar a lo mejor un voto, o por querer ganar simpatizantes, o por querer ganarse a la ciudadanía en muchas cosas, a veces permitimos. O sea, voy a permitir que vayan a la escuela, porque les tengo miedo, porque sé que me van a causar un revuelo como sociedad. Entonces, no debemos de permitir todo, tenemos que analizar y tenemos que hacer iniciativas de ley y tenemos que hacer propuestas y se tiene que trabajar desde todos los ámbitos para poder atacar ciertos problemas. Y ahorita tenemos, pues, este inconveniente. Exactamente, este inconveniente que como sociedad se tiene que resolver. Muy bien. Doctora, ¿qué hacemos? Y volvemos a los modelos. Ok. ¿Qué estamos modelando? ¿Cómo estamos modelando? ¿A quién estamos modelando? Porque realmente, o sea, los que somos padres y madres, nuestra chamba era, construir seres humanos proconstructivos de una mejor sociedad. Y si no, al menos la mejoran, que cuando menos no la empeoren. ¿Sí? Exacto. Pero, o sea, ¿qué realmente estamos haciendo? Porque de verdad, o sea, ser padre y madre es construir un ser humano pensante, libre, responsable y que tenga, o sea, sueños y sentido y que camine hacia esa construcción de ser su mejor versión. Y no creo que convertirte en un animal sea la mejor versión de un Homo sapiens. Pues, por supuesto. Borrego, para cerrar. Oye, voy a cerrar metiendo todo esto a mi área, que es la ciencia política. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quiénes somos? de Huntington, un autor muy famoso, Samuel Huntington. Y él habla de tres tipos de identidades sociales. La identidad nacional, mexicanos, somos mexicanos. Somos americanos, somos europeos. Exacto. Las identidades supranacionales, que son, por ejemplo, no ¿Regio? sé... ¿Usted es regio? ¿Ser capitalino? O soy capitalista, ¿sí me explico? Una identidad que trasciende el tema nacional. Pero hay otra muy interesante que le llama la identidad subnacional. Cuando tú formas parte de un país, de una sociedad, pero tu identidad está en un grupo que está desconectado de la identidad que está más arriba. Y mencionaste algo interesante. Las personas se forman y se construyen ¿para qué? Para formar parte de qué sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema. Estamos hablando de un problema más profundo aún. No es un tema nada más de identidad. Es un tema de falta de identidad a nivel nacional, a nivel colectivo. Son tiempos muy líquidos, de mucha incertidumbre, de confusión política, de cosas que... ¿Me explico? Entonces, creo yo que esto es un síntoma de todo eso colectivo y pues, ¿cómo se resuelve el huevo o la gallina? A nivel social, a nivel individual, no sé. Bien, entonces cerramos el programa entonces y queda... La única certeza que queda es La incertidumbre, me imagino, ¿no? pero sí también el interés de no dejar, no permitir todo y tratar de buscar la empatía con las personas que estén así, pero al mismo tiempo tomar la responsabilidad personal, ¿no? Entonces lo dejamos con estas reflexiones, con esta información y pues bueno, el fenómeno Terian va a seguir viralizándose, se apagó probablemente por algún tema que no es necesariamente del Terian, noticias que lo nublan, pero bueno, ahí va a estar durante mucho tiempo y hay que entenderlo como un fenómeno que se debe de enfocar desde la sociedad, desde la familia y del individuo. Muchas gracias por acompañarnos en la nocturna. Buenas noches. Listo.